Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Tommy Galán, senador de San Cristóbal, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Don Tommy, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Bienvenido, siempre con la oportunidad de estar con ustedes. Pues mire, yo creo que esta conversación debemos iniciarla por un tema complicado quizás para su futuro político, y es lo del envío a juicio de fondos que ha dispuesto el juez control, el juez Francisco Ortega Polanco, en la acusación en el caso Odebrecht. ¿Cómo mantener la aspiración a la candidatura a senador con este proceso abierto? ¿Hay alguna posibilidad de que eso se pueda resolver antes de? ¿Hay una decisión tomada? ¿La van a apelar o qué? Bueno, lo primero es que son dos aspectos en dos territorios diferentes, aunque no dejan de tener vinculación por la connotación que genera frente al tema de opinión pública. Sin embargo, frente a la resolución del juez Ortega, nuestro barra de defensa, y naturalmente, porque así mismo nosotros lo entendemos prudente, va a apelar esa decisión. Primero porque partimos de una posición muy clara y franca frente a lo que así fue la resolución, de irresponsable, complaciente y cobarde por parte del magistrado. ¿Complaciente por qué? Complaciente porque yo he manifestado siempre, y a veces son de las cosas que colocan a uno en una posición de decir de qué yo me estoy defendiendo, porque jurídicamente es evidente que las razones que están pesando frente a las decisiones de este caso no son jurídicas, sino más bien políticas. Y el juez Ortega aparentemente ha actuado en función del criterio que siempre he manifestado. Y se lo dije a él mismo en el tribunal. Yo estoy aquí porque represento posiblemente un valor agregado frente a lo que es, al escenario en que se está procesando el juicio. Yo estoy arrastrando a todas esas personas aquí, y se ha pretendido en un caso que el propio juez ha planteado que no existe la figura de asociación de malhechores, pretender arrastrar a todas esas personas porque yo soy un senador en funciones y mi jurisdicción privilegiada genera esa posición. Y yo lo dije muy claro, la única razón en yo estar en ese expediente e insistir frente a una posición que luce abusiva, frente a pretender sostenerme ahí, es para mantener eso en una jurisdicción privilegiada. Si eso ha ocurrido por un asunto de complacencia política, ¿y quién tiene el poder político para obligar al juez a mantenerlo usted en esa jurisdicción? Lo que pasa es que el juez, tú analizas, porque se supone que en esta fase preliminar no debería existir lo que es la apelación frente al envío de juicio de fondo. Sin embargo, por la misma jurisprudencia y ya actuaciones emitidas por la propia Suprema Corte de Justicia frente a aspectos que violenten derechos fundamentales, aspectos de carácter constitucional, sí es recurrible el conocimiento de apelación. Y mis abogados... ¿Está dentro del plazo? Y mis abogados, claro, porque el plazo corresponde, creo que ahora para el 19 o el 17 de este mes, y los escritos deben someterse. Por eso, el juicio en este caso, en términos de ser enviado, mantiene todavía una condición preliminar, porque estamos discutiendo sobre esa parte. ¿Qué pasa con el magistrado? El magistrado actuó irresponsablemente porque él quiso mirar hacia un lado para dejar de ver lo que tenía que ver. Hay un principio de razonabilidad que tiene que aplicarse ahí, porque él estableció una resolución de manera sumaria. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tú envuelves a todo el mundo, él tuvo un escrito de 1050 páginas sustentado en responder los incidentes que se presentaron, en el cual yo no presenté un incidente porque yo quería celeridad. Yo no tengo por qué, en todo caso, desacelerar ese proceso. Sin embargo, se sustentó en eso, estableció generalidades
y dentro de esas generalidades, sin observar y referirse en su resolución a ningún aspecto de carácter particular de cada quien. En el caso nuestro no se refirió en absoluto a ningún aspecto en las cosas que se refería y que sustenta esa acusación que fueron presentados. Ni el entramado societario, donde se presentaron las pruebas documentales que refieren que eso no correspondía a la verdad, lo dicho por el Ministerio Público, porque las certificaciones de registro mercantil estaban ahí, porque no se refirió a la mayor aberración y un precedente peligroso y funesto, porque pretender establecer responsabilidades penales frente a la labor de un legislador establecida en la Constitución en función de cuál es su voto, sin plantear ninguna prueba evidente que pueda comprometer el accionar de un legislador frente a esa posición. Y estamos diciendo con esto que en el futuro cualquier legislador, en función de la dirección que vote, pudiera ser pasible en un momento de querer establecer eso como un argumento para enjuiciarlo. Y eso no se corresponde, mucho más cuando el juez inobserva todas las certificaciones que los órganos competentes están llamados por su autoridad a certificar el cumplimiento de la ley, de los reglamentos, de la Constitución, de los procedimientos agotados, de las votaciones, porque en definitiva, si a mí me están acusando frente a un tema de votación, entonces frente a un órgano colegiado, la decisión no es individual, corresponde a lo que son las mayorías especiales o no ordinarias frente a eso. Es decir, que en el expediente deberían estar todos los senadores que votaron, por ejemplo, para aprobar Punta Catalina. No debería. Se ha publicado en la prensa el nombre de los que votaron en favor, diputados y senadores, y el nombre de los que votaron en contra. En lo que usted plantea, deberían estar incluidos en el expediente todos los congresistas que votaron por las razones en que se plantea, y no debería estar ninguno, porque no es facultad, no es posible frente a la posición de una votación establecer una responsabilidad que comprometa a un ciudadano penalmente, en este caso un legislador. Sobre todo porque las cosas que se refiere al expediente en función de lo que alega como violación, se están certificadas que no es violación y que se ha actuado apegado a la ley. Y otros aspectos que también están contenidos ahí, que posiblemente ahí hay gente que debería, por prevaricación, en un momento tener que responder, porque cuando tú tienes un informe financiero que te dice que por el simplemente de tener crecimiento patrimonial representa un elemento para comprometer tu responsabilidad civil o penal, es un precedente también peligroso, porque posiblemente todo el que incremente su patrimonio por la simpleza de plantear que eso es como consecuencia de algo que usted no ha comprobado, que usted no ha demostrado, que usted no ha documentado, es muy ligero. Pero si vamos al punto que el juez inobservó, que ese mismo informe financiero, porque miren, nuestra defensa partió no de elementos nuevos. Todo lo que dijo el propio Ministerio Público fueron los alegatos, los números y las informaciones que sustentaron nuestra defensa. Ese informe financiero decía totalmente lo contrario a lo que se dice. La razonabilidad en términos de justificar un patrimonio que los propios ingresos que nosotros hemos obtenido solamente como legislador justifican eso. Estando los informes financieros, las documentaciones entregadas, por lo que se ve que el juez simplemente, recibiendo posiblemente orientaciones e instrucciones, inobservó, estableció una resolución donde no se refirió en absoluto, de manera individual, a las observaciones que estaban sustentando. Senador, ¿quién puede instruir a un juez? ¿Quién puede instruir a un juez? Usted acaba de decir que tal vez recibiendo instrucciones. ¿Quién pudiera haber instruido al magistrado Ortega Polanco para que resolutara en esa dirección? Bueno, yo pienso que desde en el mismo escenario del proceso de la medida de instrucción, perdón, penetración no de la fase preliminar, que fue esta la que se agotó,
se planteó en defensas prácticamente evidenciando situaciones que eran inexplicables, cómo podían suceder tan rápido si no fuera porque hubiese previamente el comportamiento, 7 recusaciones, la insistencia. Y yo te lo puedo decir y asegurar, aunque cada cosa tendrá que llegar en su momento, tengo la facultad y la razón de establecer de que siempre el juez magistrado actuó de manera paralela con el Ministerio Público. Bueno. Y eso en su momento podrá verse, porque aquí las cosas tendrán que responderse en su momento. Entonces, deme un segundo. Otra cosa, usted ha manifestado, yo creo que usted tiene razón, que usted es un valor agregado en ese caso. Usted es la persona que garantiza que eso se mantenga en una jurisdicción privilegiada. Usted ha mantenido su posición de senador. Algunos hablaron en su momento que usted podía renunciar. No ha sucedido. No sé si imagino que no lo tienen en agenda porque usted se nominó para un nuevo periodo. O sea que no tendría lógica renunciar de este para volver más para adelante. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el camino que usted va a tomar? La apelación, bien, pero si esto llega a un juicio de fondo, será entonces la Suprema que conocerá a todos ustedes por su condición de senador este caso. Bueno, eso es lo que se ha pretendido. Eso es lo que se ha siempre querido entrever en función de darle las razones que siempre he manifestado, celeridad y control del caso. Sin embargo, los acontecimientos sucedidos, las informaciones brindadas en función de estos trabajos que han salido últimamente con relación a este grupo de periodistas, lo que hace es mucho más fortalecer las teorías, los criterios y sobre todo demostrar que lo que se ha planteado en esta fase con estos imputados, en el caso mío particular, no corresponde, que no sea a una ligereza, que no sea a una falsedad, que no sea a un abuso y a un interés fundamentalmente. Lo del control posiblemente ya pierde sentido. Porque a veces al Congreso, y yo lo he escuchado, porque incluso algunos miembros de la comisión que estudió y estableció un informe en el cual el propio procurador sustentó las razones para excluir a Punta Catalina del expediente, siempre toman el Congreso como el zafacón para justificar todo. De repente se nos dijo por una certificación que no había problema en la contratación, pero que sí hubo en los contratos de financiamiento que llegaron al Congreso. Y él plantea eso como bueno y válido para sustentar el informe que dio eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo te voy a dar un ejemplo de algo sobre la realidad del Congreso, porque muchas veces el Congreso es como el mar, que recibe las aguas de los ríos embravecidos y llenos, cuando sobre todo hay crecientes, llenos de palo y roca, y llega ese mar y se pone marrón, y a los pocos días vuelve a estar. Descargan en el Congreso para, de repente, frente a un colegiado, frente a una posición de inmunidad parlamentaria, una serie de cosas, pretender diluir las cosas y no establecer, o dejar de ver donde hay que ver. Mira, esto corresponde al reglamento de la ley que sustenta el crédito público. Todos esos cuadros que están aquí, todo este proceso. Vamos para allá, porque... Sí, todos esos procesos que se observan en este cuadro son los trámites, los pasos que da, en los cuales no hay una vinculación mínima con el Congreso Nacional. Y este proceso de formular los contratos, las contrataciones de las obras, de establecer las contrataciones de los financiamientos, no son vinculantes al Congreso Nacional. Son operaciones que a veces tardan años en discusión y formulación, en los términos, en las referencias, en lo que deben ser los presupuestos, los diseños, las condiciones de un financiamiento, las comisiones, los intereses. Nada de eso es vinculante al Congreso y dura a veces años en su formulación. Solamente llega
cuando todo está concluido, cuando todo está determinado, cuando todo está firmado legalmente y va al Congreso para fines de aprobación. Senador. Pero aprobación que la propia Constitución establece las razones y las naturalezas en las que van, sustentadas fundamentalmente en lo que tiene que ver en las exenciones fiscales que contemplan esos contratos, en lo que tiene que ver la apropiación de algún bien del Estado, que cuando se incluyen en ese contrato es obligatorio mandarlo al Congreso, porque aquí todas las obras no llegan al Congreso Nacional, solamente llegan sobre esas especificaciones. Y financiamientos. Y financiamientos, claro está, y financiamientos. Lo que da a entender que cuando yo le voy a poner en referencia a esto de Punta Catalina, que viene a colación. Yo hice esto y preparé este, que es un cronograma de Punta Catalina, para que la gente entienda un poco. Déjenlo fijo ahí tranquilo para que lo graben. 15 de noviembre del 2013, la firma Stanley Consultant anuncia ganador por licitación pública internacional para la construcción de Punta Catalina a la empresa. Cuando una licitación se ejecuta y una empresa la gana, hay derechos adquiridos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el Congreso Nacional. 15 de diciembre del 2013, un mes después, se realiza el primer Picasso para iniciar la obra formalmente. Eso no tiene que ver con Congreso Nacional. 2 de enero del 2014, inicia los trabajos de construcción por parte de la empresa contratista Odebrecht Punta Catalina. No, un consorcio. No fue Odebrecht. Bueno, sí. Un consorcio incluye 3 compañías. Exactamente. Gracias por la observación. 2 de enero, inicia la obra. Yo no estoy hablando aquí de contratos ni nada de eso. 14 de abril del 2014. Firma del contrato de ejecución de la planta termoeléctrica Punta Catalina por el Estado Dominicano, CDEE, y las empresas contratistas. 7 de mayo del 2014, el Poder Ejecutivo remitió el contrato suscrito en el Estado Dominicano y Odebrecht y las empresas contratistas para fines de aprobación al Congreso Nacional. En mayo. En mayo. O sea, tú tienes obras otorgadas, contratos firmados, inicios de los trabajos, y no hay contrato. Podría pensar cualquiera que hay un vicio de ilegalidad, ¿verdad? Sin embargo, no. Porque la aprobación de ese contrato en el Congreso no determina las empresas que lo van a ejecutar, no determina en nada la facultad de un contrato entre dos partes. Y ya la obra está iniciada. Se envía el contrato. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese contrato establecía las exenciones fiscales para las importaciones de todos los equipos y componentes que iban a ser exportados. Y solo el Congreso puede aprobar de ese asunto. Porque establecía una las taza de café Santo Domingo. Sí, cómo no. Porque establecía las exenciones fiscales de los combustibles, de todos los combustibles, porque establecía otros elementos con relación a exenciones de otros. Pero también fue el préstamo. No, porque el contrato de obras es una cosa que no necesariamente está vinculado al contrato de financiamiento, que es otra. Así es. Y son 2 tratamientos apartes. Esto te está refiriendo al contrato de ejecución de la obra. Lo que yo quiero llamar a reflexión es que lo que sucede frente a la aprobación o no de ese contrato que llega posteriormente no pone en riesgo la ejecución de la obra. No pone en riesgo las empresas que son favorecidas. No pone en riesgo en el contrato de las partes representado por el Estado Dominicano, a quien el Estado Dominicano delega por poder del Poder Ejecutivo a representarlo, y las empresas contratistas. Ahora, Tommy, lo que pone en riesgo, ¿tú sabes qué es? Déjame terminar eso para que la idea no se quede. Sí. Lo que pone en riesgo son los impuestos. ¿Y qué pasa si no se aprueba? No es que la obra se para,
no es que esto, no. ¿Por qué el gobierno establece esas exenciones? Porque al final esos impuestos van para el gobierno. El gobierno procura, cuando sustenta esas eliminaciones de impuestos, bajar el monto de la obra para cuando los contratistas aplican sus beneficios, que es en función de ese monto, el gobierno tener ahorros significativos. Porque al final es su propio dinero. Si eso no se aprueba, esa empresa, cuando traiga los equipos, tiene problemas. No pueden eliminarle los impuestos. No pueden, imposiblemente, lo único que va a tener que hacer el gobierno es replantear el presupuesto de esa obra para pagar y cubrir los impuestos, que es el mismo gobierno que los paga. Yo quisiera entrar en el tema de sus aspiraciones, pero no puedo pasar ahí porque siento que hay un nudo. Dice un miembro de la comisión que hizo la evaluación para determinar las transparencias con las que se contrató Punta Catalina, dice que el procurador general o la procuraduría le había indicado a ellos que había soborno en la aprobación del proyecto en el Congreso de la República, más no en lo otro. Y yo le quiero preguntar a partir de eso, ¿la acusación de Tommy corresponde a qué periodo? ¿Fue antes de Punta Catalina o después de Punta Catalina? No, mi acusación no contempla Punta Catalina. Primero porque ahí se refería, y de hecho eso está en los videos que se presentan en la voz del propio procurador, donde él plantea que es los financiamientos. Para darle un dato a ustedes, cuando se conocieron los financiamientos, yo no era el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Quién era? Eran otros, porque tampoco quiero, pero tampoco eso puede desprender de ahí. Pero no tenga el expediente. Tampoco puede desprender de ahí ningún nivel de responsabilidad, porque esa es la ligereza con que se ha manejado eso. Y eso no le corresponde, eso no es verdad que la Procuraduría puede hacer eso. Es un abuso frente a un poder del Estado, es un abuso frente al Congreso. Tommy, ¿qué yo no, te voy a decir esto, curiosamente, ni siquiera yo firmé los informes presentados por la Comisión de Hacienda, que yo no era el presidente, pero era parte. Pero yo no lo firmé. Ahora, tú sabes una cosa, yo no lo firmé posiblemente porque yo no estuve en la sesión. O pude haber estado estuve de viaje, pero no había ninguna razón. Porque la mecánica y el conocimiento, y por eso yo siempre he dicho, no fueron 12 financiamientos, fueron 123 financiamientos que en el mismo periodo se han aprobado en ese Congreso. Senador. 37,000 millones de dólares como apoyo presupuestario. Cuando esto llega al Congreso, no solamente llega como un contrato en términos para su aprobación, sino que ya está aprobado en la ley de presupuesto. Ya es un mandato, está contemplado y quieren cargarle al Congreso. Un congresista, mira como el caso. Senador, demos un segundo, Pérez, quedan 2 minutos y ya hemos hablado mucho de Brexit. ¿Cómo va a ser? Así mismo es. El tiempo va rápido. Y lo hemos hablado mucho. Ay, Dios. Ahora, yo necesito, y pienso que el país esperaría que usted nos cuente un poco qué fue lo que pasó el miércoles en el Senado, con un proyecto de reforma que iba a llegar, que se amagó y que nunca llegó. Tú sabes que yo, como consecuencia de esta situación, he estado prácticamente en una licencia. ¿Usted no está yendo al Senado? Bueno, yo voy todos los días. ¿Y no lo llamaron el miércoles para que fuera? Estoy al tanto del día a día, pero no estoy participando en la sesión del Senado. ¿Usted no fue al miércoles? No, yo no estuve en el Congreso el miércoles. Yo pienso que ustedes tienen mejor información que yo. Entonces me puede ir. Pero mira, a veces sobre eso, el tema no es la aprobación. ¿Y cuál es el tema? El tema no es la aprobación simple de la ley que llama a la Asamblea, porque todo el mundo sabe que eso es mayoría simple. Sí. Y eso es una situación. ¿Cuál es el tema? Que quizás la prudencia se ha manejado con un sentido, porque esta ley lo que llama es una asamblea posteriormente, 15 días después, y ese sí es el espacio determinante. ¿Hay tiempo para modificar la Constitución? Claro, todavía hay tiempo porque la legislación termina, pero muy bien puede ser prorrogada. Y pienso que a veces uno no sabe, porque si de repente los que adversan la modificación de un proceso que la propia Constitución plantea, la forma legal en que se puede hacer, y se entiende que es por voto, y se dice y se alega que los votos no están porque tanto temor frente a esto.
una oposición que dice una cosa por un lado y quizás actúa con... Porque aquí hay mucha gente que actúa como la gatita de María Ramos. Tira la piedra y esconde la mano. Y a veces esa misma oposición está loco que se reforme la Constitución. Quizás ellos no lo dicen por un tema de discurso, porque siempre actúan de esa manera. Y posiblemente ellos no están seguros de que ahí impere el sentido lógico, estratégico, frente a lo que puede ser una acción que ellos entiendan que puede ser favorable para ellos mismos y su propósito de llegar al poder en el 2020. Entonces, cuidado con eso, porque ahí tú lo oyes hablando que no votan y finalmente terminan votando. Entonces, a algo se le teme. A algo se le teme y no es a la irresponsabilidad de desacreditar alegremente, como se hace eso, como un recurso para pretender desacreditar y tirar lodo a todo el mundo con lo que se está planteando. Tommy, gracias por acompañarnos. Después hablaremos de su candidatura y de si será posible en función de lo que ocurra con la apelación que usted va a presentar. Bueno, yo actúo siempre apegado a la ley. Y yo te voy a decir que mi decisión fue como consecuencia de meditación, consultas a todos los niveles, mi familia, y además entiendo que todo esto, y refiriéndome a algo que Oscar planteaba ahorita, todo es posible, pero todo paso a paso. Nosotros estamos en la fase preliminar, yo creo firmemente que yo podré demostrar mi total desvinculación a lo que me estaba planteando, y vamos a tirar el Gracias, pleito de Tommy. apelación. Gracias, Yo Tommy confío. Galán, senador de la provincia de San Cristóbal, miembro del Comité Central del PLD. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la tarde.